Hoy vamos a estar hablando sobre el tema de la comida, el tema de la inflación y por qué los cubanos cada día somos más pobres. En este video, una vez más, los voy a estar llevando conmigo hasta la feria de comida de los domingos. Como cada domingo, aquí se reúnen cientos de personas buscando el alimento para su familia, ya que estas ferias son un espacio acordado para que vengan las MIPYMES a traer todos sus productos y pues los campesinos también a traer lo que cosechan y así obtener un mejor precio por los productos que uno va a comprar, ya que si lo compra entre semanas a las carretillas o a los revendedores, terminarás pagando precios más elevados por estos productos. Algo que me parece muy curioso es que cada domingo que vengo veo un puesto nuevo de alguna MIPYME. Sin embargo, los productos agrícolas, los productos del campo, dígase viandas, vegetales, hortalizas, frutas, pues cada día están más escasos. Y aunque estas MIPYMES tengan los precios bastante elevados y muy poco acorde con los salarios de los cubanos, pues es la única manera donde encontramos algunos productos de primera necesidad que no los hay en más ningún lugar ahora mismo. Esto contrasta de gran manera con las nuevas normativas que hicieron que ahora se topara el precio de algunos productos, haciéndolos desaparecer completamente. Ejemplo de esto es el pollo, que pueden ver que no hay en absolutamente ningún lugar de toda esta feria. Y miren que lo busqué. En este lugar es muy difícil grabar porque hay muchas personas en la calle, pero hice mi mejor intento para que pudieran ver el precio de la mayor cantidad de productos posible. Algo que me llama muchísimo la atención y seguro que ustedes también es la cantidad de personas que hay. Sin embargo, no hay tantos productos, no hay tantos puestos y muchos de estos puestos están medio vacíos porque las personas llegan, miran los precios y siguen porque saben que no pueden comprarlos. Y al final debes regresar a casa con lo poco que hayas podido conseguir, con el salario que tienes o con el dinero que dispones en ese momento para gastar en tu alimentación u otro tipo de artículos, ya que como han visto en las imágenes, al aparecer tantas MIPYMES, también hay muchas cosas que no solo son alimentos, también hay aseo personal y hay artículos para el hogar. Es hora de que me quite esta gorra y me arregle un poco este pelo para compartir con ustedes el tema de hoy. Pero si tú eres nuevo por acá, si no me conoces, me voy a presentar. Mi nombre es Ana Lucía y todas las semanas subo videos sobre mi vida en Cuba. Así que si te interesa este tipo de contenido, suscríbete y dale a la campanita para que no te pierdas ningún video. Hace exactamente un año, en septiembre de 2023, yo hice un video en la feria de comida de los domingos y compré cierta cantidad de cosas y el monto total fue este, 2.150 pesos. 2.150 pesos. Este mes, en el 2024, me di a la tarea de tratar de encontrar estas mismas cosas, a ver a qué precio estaban, a ver si habían subido, a ver si habían bajado o a ver si se habían mantenido y así tener una comparación sobre la inflación que está teniendo muchos productos alimenticios en Cuba ahora mismo. Ahora yo les voy a empezar a sacar las cosas que compré que están aquí en la mochila, están en esta mochila y les voy a poner imágenes de mi video anterior, ese de hace un año y cuánto me costaron las cosas y el tamaño de las cosas también, que es algo muy importante, porque a veces uno cree que los precios se mantienen, pero si las cosas se hacen más chiquitas, el precio no se mantuvo, el precio lo que hizo fue aumentar. Yo en esta lista, pues, busqué las cosas que yo había comprado el año pasado, exactamente las cantidades y todos, y pues, bueno, abajo hay un apartado para cosas que yo tenía que comprar o yo también, porque bueno, la compra va en base a mis necesidades. Entonces, de esta compra, tenemos 2 bolsitas de rosita de maíz, que es lo primero que tengo aquí arriba. Esto, 200 pesos. Esto a mí me costó. Aquí se ve claramente que no solo el precio aumentó, también la cantidad disminuyó. 130 pesos cada una. O sea, aquí hay 260 pesos. Otra cosa que lo he visto aumentar poco a poco con el tiempo, porque siempre se lo compro a la misma persona y casi en todos los videos que hago de feria de comida, pues lo muestro. Es una barra de maní que el señor que te la vende te la envuelve en un papel porque tiene tanta, pero tanta grasa que te mancha las cosas que tiene, entonces él te la envuelve en un papelito. Esto costó 200 pesos. 170 pesos. También costó más que el año pasado en estas mismas fechas. Aquí hay otra cosa de las que más han aumentado de precio. No son exactamente las mismas del año pasado,
porque bueno, aquí realmente es difícil encontrar las cosas así a lo largo del tiempo que sea la misma. Esto es un paquete de salchicha. Estas son de 12 unidades, aquellas eran de 10, pero con todo y eso, cuando tú sacas la cuenta, estas me costaron 490 pesos. Bueno, 350 pesos. Y no compré estas de 2 unidades porque, ay, son las que mejor me salen, son las que más me rinden. Eran las únicas que había. Para esta o ir para la casa sin salchicha. Entonces yo dije, bueno, en aras de, primero, que el video sea lo más fiel posible al video original y pues que a mí me gusta la salchicha y que hoy voy a hacer espagueti, pues tenía que comprar la salchicha. Pero sí, estos sí han aumentado muchísimo de precio. De hecho, estas estuvieron incluso más caras. Hace unos meses las llegué a comprar en 550 y estas me costaron 490. Han bajado 60 pesos, pero con todo eso están bastante más caras que el año pasado. 5 libras de arroz. Este arroz es siempre complementario al que dan en la bodega, que no alcanza. Para mí eso es mentira. Cuento que no, eso no te alcanza. Entonces yo siempre tengo que comprar, hay meses que compro un poquito más, hay meses que compro un poquito menos, todo eso va a depender de factores, muchos factores, cuántas veces almorcemos y comamos aquí en la casa, o no sé si hay algo distinto para inventar o algo así. El arroz, este año lo compré más barato que el año pasado, pero porque lo encontré más barato. Había al mismo precio que el año pasado, lo que pasa es que yo lo encontré a 130 pesos la libra, incluso lo había en menos, pero entre menos precio, más tienes que escogerlo, y no es que yo no quiera escogerlo, pero tampoco si tengo la oportunidad de dar 10 pesos para arriba por escoger menos arroz, pues los doy porque también es mi tiempo, es mi vista y todas esas cosas. Y pues cada cual aquí, acorde a sus posibilidades, compra un poquito más barato, un poquito más caro, según la calidad que tengan las cosas, bueno, según sus posibilidades, como yo les digo. Entonces, 5 por 130 son 650 pesos. A 140 pesos la libra, que son un total de 700 pesos. Y sí, salí ganando respecto al año pasado. Compré un aguacate. El año pasado, en el video, les comenté que para ese día no tenía aguacate y había comprado un aguacate maduro. Hoy sí tengo un aguacate maduro para hoy. Por eso este lo compré verde. Me costó lo mismo que el año pasado, 60 pesos. Este costó 60 pesos, está maduro, está listo para hoy. Los había más caros, los había más baratos, pero bueno, uno, ya les digo, según tu bolsillo, según lo que tú puedes dar, más, menos calidad, más tamaño, menos tamaño. Y aquí está una de las cosas de las que yo les digo, ustedes van a ver, yo los voy a dejar por aquí, una imagen del tamaño del paquete de galletas del año pasado. Caberos, no se dejen engañar porque el paquete es largo pero es finito. Al final esto no tiene la cantidad de galletas que yo compraba por menos que este precio el año pasado. Esto me costó 200 pesos cada uno. Los hay más baratos, los hay más caros, hay distintas presentaciones. Yo los sigo comprando con las mismas personas que los compré el año pasado. Acá están a 150. Ustedes se dan cuenta, las cosas que más han aumentado de precio son este tipo de productos. Esto que lleva harina pan, que la harina de pan está carísima, está perdida, ya prácticamente ha habido momentos en que no han dado ni pan de la bodega porque no hay harina de pan para hacer el pan de la bodega. Recuerden, nosotros le decimos harina de pan, igual que los venezolanos, a la harina de trigo normal. Igual que la salchicha es algo que ha aumentado de precio, el maní ha aumentado de precio porque el azúcar de pronto se desapareció, el azúcar está cara. A la bodega apenas está viniendo, a veces te viene la de este mes, el mes que viene, cosas, ¿no? Cosas. Y una de las cosas que desgraciadamente pues no encontré, señores, es esta imagen que les voy a estar dejando acá, este típico tubo de picadillo muy común en Cuba hace algún tiempo. Esto lo daban, te lo vendían por la tienda, por la bodega, por la libreta, te lo vendían. Desde que lo dejaron de vender por las tiendas, ya pues se desapareció de las ferias también. Yo hace un par de meses tal vez que no los veo, ni siquiera caro, no los veo. Ahora hemos reemplazado ese tipo de picadillo por este es un picadillo que viene en cajas, unas cajas grandes, que se lo pican, te lo pesan y te venden pues las libras que tú quieras. Cuesta 310 pesos, 370 pesos. A mi percepción, no tiene la misma calidad que tiene el picadillo que venía en el tubito. Es a gusto mío y a percepción mía, ya les digo. Es verdad que, bueno, este es un poco más barato. Aquí no hay una libra. Aquí de hecho hay 4 libras ahí. Hay 4 libras. Bueno, la comparación. El año pasado yo en una compra muy parecida a esta gasté 2.150 pesos. En aquel entonces el dólar estaba a 250 pesos, o sea que convertido a dólar fueron 8.60. Y este año, en una compra bien parecida, ya les digo, no pude encontrar los mismos productos porque eso es un mal del que padecemos en Cuba.
ciertas cosas se desaparecen y nunca más las vuelves a ver. Me pasó con la salchicha y pues también pasó con el picadillo. Pues este año gasté 2.230 pesos. Una diferencia solo de 80 pesos. Y actualmente estos 2.230 pesos, al cambio del día de hoy, exactamente, el dólar está a 320 pesos, pues son 6,96 centavos. Y ustedes me podrían decir, sí, pero hiciste la misma compra con menos dólares. ¿Qué eso significa? Solo significa que el peso cubano cada día vale menos. O sea que nuestro poder adquisitivo es cada día menor. Y a lo mejor ustedes dicen, no, pero 6 dólares una compra semanal está muy bien. Y lo comparan tal vez con sus salarios en sus países. Yo les recuerdo, señores, que 2.230 pesos es más que el salario mínimo en Cuba. El salario mínimo en Cuba, una vez más, es 2.100 pesos. Y la pensión mínima es de 1.500 pesos. O sea que en mi compra semanal, que es una compra complementaria, no es todo lo que voy a comer esta semana, gasté más dinero que lo que gana una persona pensionada. Entonces tú te das cuenta que el salario no está acorde con los precios de los productos alimenticios, alimentos, no estamos hablando más nada, no nos vamos aquí a meter en temas más complicados. La comida, que es fundamental, que es imprescindible para todas las personas. Cuando tú vas sumando, es una diferencia solo de 80 pesos, pero es 80 pesos en una semana, en la comida para una semana, para 2 personas. Si lo multiplicas por, si fueran 4 personas y si fueran 4 semanas, ¿cuánto dinero es? Serían 640 pesos en un mes en una compra así, de diferencia, de un año para otro. Entonces, ahí es cuando tú empiezas a ver la diferencia real, el impacto de la inflación en algunos productos sobre los cubanos. Y si unimos estos dos factores, el dólar cada día más alto y el salario sigue siendo el mismo, da como resultado que el poder adquisitivo de los cubanos cada día es menor. Por eso yo digo que los cubanos cada día somos más pobres y se ve reflejado pues en esta compra semanal, que aunque ustedes piensen que 80 pesos en una semana en la compra para 2 personas es poco dinero, recuerden, mi familia es un ejemplo. Por ahí hay familias de 4 personas, de 5 personas, de 6 personas, y esto solo una semana, tienes que hacerlo 4 veces al mes. Otra cosa que sí les voy a decir es que en esta compra no están comprendidos para mí los 4 productos que ahora mismo han aumentado muchísimo de precio, o sea que la inflación los ha golpeado más, que son el pollo, el aceite, el huevo y la carne de cerdo. Yo voy a buscar las imágenes de este video original del año pasado, estos productos, a ver qué precios tenían, que ustedes vean la diferencia, porque me parece que esos son los productos más que como que más marcan la diferencia. En mi compra no se ve tanto la diferencia como la van a ver en estos productos ahora. En el 2023 la carne de cerdo oscilaba en los 460 pesos la libra. Si se fijan bien, es el mismo puesto del año pasado. Ahora está en 680 pesos la libra. Aumentó 220 pesos cada libra de carne de cerdo. Y al final, si te das cuenta, todas las consecuencias de esta inflación, de este alboroto en la economía y de que los precios estén cada día más altos, del producto que sea, sin importar el tipo de producto que sea, al final las consecuencias las paga el pueblo que trabaja, las personas que trabajan, ya sea que tú trabajes con el Estado, con un particular, o que tú tengas tu propio negocio, porque el que tiene su propio negocio también se ve afectado por esto, porque el dólar sube, tiene que subir su mercancía, ya la gente tal vez no se la compra igual, él también tiene que salir a comprar las propias cosas para la casa, entonces todo se vuelve una cadena. Al final, los más desprotegidos somos las personas comunes, el pueblo de Cuba. Tal vez podemos decir que los pensionados son las personas más desprotegidas porque sus ingresos son los menores, y sí, es verdad, pero al final todos sufrimos las consecuencias. Llegando a las conclusiones de este video, sí, el poder adquisitivo de los cubanos en el transcurso de este año sí ha disminuido, porque el salario se ha mantenido y el dólar ha seguido subiendo. Ahora somos más pobres que en estas mismas fechas del año pasado. El dólar ahora mismo, bueno, hace de unos meses para acá sufrió una bajada, llegó a estar casi a 400 pesos, por lo menos en la ciudad donde yo vivo llegó a estar casi a 400 pesos, ahora mismo está en 320, pero igual, si lo comparas con el año pasado, que estaba a 250 y ahora está a 320, ¿qué significa? Que la demanda de dólares ha aumentado, o bueno, se ha mantenido, no ha disminuido, y la oferta de dólares por parte del Estado, pues esa también se ha mantenido, y por cierto es bastante baja, por eso el dólar sigue subiendo, y por eso el poder adquisitivo de los cubanos cada día es menor, por eso el salario de los cubanos cada día, cuando lo comparas, es menos.
Es que yo me pongo a pensar, yo para mí misma, hace un par de años yo compraba cartón de huevo en menos de 1.000 pesos, 900, 1.000 pesos, 1.200, y yo decía, ¡ay, qué caro, Dios mío! Y ahora mismo que te lo puedes encontrar hasta en 4.000 pesos y con todo y eso no te lo encuentras, está desaparecido. He oído cosas hasta que está en 5.000 pesos. Yo no lo he visto en 5.000 pesos y me niego rotundamente a creer que un cartón de huevo pueda costar 5.000 pesos. Yo me niego. Yo estoy negada a creer eso. No sé si es verdad, no sé si es mentira. Alguien confírmelo o niégalo en los comentarios, por favor, pero yo digo, ¿cómo hemos llegado a este punto y el salario sigue siendo el mismo? Entonces, nada, saquen ustedes sus propias conclusiones. Hasta aquí el video de hoy. Recuerden, si me acompañaron hasta aquí, muchísimas gracias por su apoyo, por su atención. No olviden dejar un like, un comentario con cualquier duda o sugerencia. Y si no estás suscrito a este canal, ¿qué esperas para suscribirte? Muy agradecida también con los miembros del canal por su apoyo siempre. Recuerden que nos vemos por el grupo de Telegram. Y pues nada, señores, sin nada más para decirles a ustedes, por acá arriba tienen una lista de reproducción y por aquí abajo tienen un video recomendado. Nos vemos la semana que viene con un video nuevo.